Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras y maestra? Bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que son las inteligencias múltiples. Nosotros somos el equipo número 3 y nuestro equipo está conformado por Lisette, Jamelín, Daniel, Katia, Sebastián y yo, su servidor, Carlos. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son las inteligencias múltiples, sobre en lo que están enfocadas estas inteligencias y sobre lo que nos aportan a nosotros como seres humanos o como sociedad estas inteligencias. Estas inteligencias múltiples tienen 8 tipos de inteligencias dentro de, y estas inteligencias, todas y cada una de ellas son distintas y diferentes. Vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia lingüística, cinético-corporal, lógico-matemática, intrapersonal, naturalista, musical, visual, espacial e interpersonal. Vamos a hablar sobre lo que tienen estas diferentes inteligencias y sobre, como les digo, lo que nos aportan. También, como saben, la teoría de las inteligencias múltiples es parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética al tener una mayor destreza en un área o en otra. Bueno, vamos a exponer las diferentes o las distintas inteligencias. Les presentaremos las bases de estas teorías de inteligencia y reflexionaremos sobre lo que nos aportan también en las aulas. Y vamos a seguir con esta exposición, con lo que nos digan nuestros diferentes compañeros sobre estas diferentes inteligencias. Gracias. Bueno, yo les hablaré sobre el autor y el concepto de inteligencias múltiples. El autor pues es él. Él es Howard Gardner. Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de uno de los mayores referentes de la educación, ya que él redefinió el concepto de inteligencia y demostró que no solo somos inteligentes de una sola manera. A continuación, pues daré un breve concepto sobre lo que él planteó, que son las inteligencias múltiples. Y entonces, a principios de los años 80, el psicólogo estadounidense Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples y pues estas últimas revolucionaron lo que es la educación a nivel mundial. Es un gran aporte por parte de este psicólogo. Dice que el concepto de estas últimas son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. Otra cosa que podemos decir es que la idea principal de Gardner es que estas inteligencias son autónomas, lo que quiere decir que no hay ninguna o muy poca conexión entre ellas. El psicólogo sostiene que varios tipos de intelecto suelen estar bien desarrollados, pero algunos de ellos pueden estar muy por detrás de los principales. Entonces, pues en la teoría de Gardner, pues él plantea que existen 8 tipos de inteligencias, la cual es inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista, la cual pues mis compañeros enseguida pues se encargarán de dar la explicación o el concepto de este tipo de inteligencias. Pues yo les voy a hablar sobre la inteligencia lingüística. Esta, como bien sabemos, pertenece a la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta es una forma de inteligencia humana la cual está vinculada con el lenguaje verbal y la capacidad de expresión oral. Esta indica la facilidad comunicativa para que el individuo se pueda expresar frente a otros y pueda exponer sus ideas. Es una destreza en la cual utiliza palabras habitualmente en un contexto de forma escrita u oral. En esta, el individuo utiliza esta capacidad para tener o conseguir objetivos propios y se distinguen aquellos individuos que tienen la gran habilidad para comunicarse, para persuadir a las personas, para comprender a otros de manera tanto escrita como verbal. ¿Cómo desarrollar esta inteligencia? Bueno, pues podemos empezar fomentando el hábito de leer, de jugar juegos de palabras,
de aprender nuevos idiomas. ¿Todo esto para qué? Todo esto nos sirve para que así nosotros extendamos nuestro vocabulario y tengamos más herramientas para saber comunicarnos. Algún ejemplo de este tipo de inteligencia son aquellas personas las cuales al contar una historia la cuentan de una manera en la cual logran que todas las personas que lo están escuchando se interesen realmente en esta historia. También se distingue en aquellos individuos los cuales son capaces de explicar un tema tal vez un poco complejo o difícil de forma fácil. Y pues también saben disuadir en los demás, persuadir y pues nada, básicamente eso es la inteligencia lingüística. Bueno, pues también les voy a hablar sobre la inteligencia musical. La inteligencia musical es la capacidad que poseen los individuos de componer, de apreciar, de valorar, de percibir las diferentes formas musicales que existen. Se tiene mucho el manejo de los instrumentos, ya que todas estas personas que cuentan con dicha inteligencia, manejar un instrumento o aprender a tocar uno, se le hace muy fácil. También tenemos la composición de piezas musicales. A las personas que cuentan con esta inteligencia, el componer una canción se les es mucho más fácil, ya que pues también son capaces de poder expresar sus emociones, sus sentimientos en una canción. También están las habilidades del canto. A estas personas tienen la capacidad de cantar o imitar el canto. Pues también reconocen los sonidos del instrumento, o sea, tienen la capacidad de distinguir entre tantos instrumentos cuál es cada uno. Y pues nada, algunas formas de desarrollar esta capacidad sería pues intentar empezar a tocar un instrumento, sería empezar a silbar y tararear buscando como que un propio ritmo, sería asistir, no sé, a clases de canto, a clases de instrumentos para saber tocar un instrumento, tomar clases de baile en las cuales ellos se aprendan a asociar o empiecen apreciar los sonidos que tienen en su entorno y así como que conecten más con ello y tengan un mejor entendimiento de eso. Hola, a mí me tocó hablar sobre la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica el razonamiento lógico. Esta se caracteriza por la capacidad de manejar números, relaciones y patrones de manera eficaz. Las personas con alta inteligencia lógico-matemática suelen ser hábiles para resolver problemas matemáticos, es decir, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, todo eso. Otra habilidad es que piensan de forma abstracta, es decir, crean ideas, buscan soluciones y proyectan hacia futuro. Otra habilidad es que identifican patrones y secuencias, analizan datos y realizan cálculos complejos. Como se puede ver aquí tengo un ejemplo sobre lo que es la inteligencia lógico-matemática. Como se puede ver aquí hay un niño realizando operaciones matemáticas. La otra inteligencia que me tocó fue la inteligencia, como ya les había dicho, la corporal sinestésica. Esta es la capacidad de expresar ideas y sentimientos a través del cuerpo. Se caracteriza principalmente por la habilidad de utilizar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Sus particularidades de coordinación, de equilibrio, de destreza, de fuerza, de flexibilidad y de velocidad, etc. Así como psicomotrices y táctiles. Las personas con alta inteligencia corporal sinestésica suelen ser hábiles para realizar actividades físicas como correr, saltar, realizar deportes,
crear obras de teatro, entre otros. Como por ejemplo aquí les tengo un ejemplo de esta inteligencia. Aquí se puede ver a niños realizando actividad física, bailando, realizando acrobacias, practicando deportes. Entonces de mi parte eso sería todo. Ahora presentando la interpersonal con la intrapersonal, que se escucha totalmente igual, pero que no lo es, obviamente. Teniendo la interpersonal nos habla sobre esa implementación de la capacidad de establecer nosotros relaciones con las demás personas. Esto contribuyendo a partir de una capacidad nuclear que nos ayuda como que a sentir esa distinción hacia los demás. Así en particular en contraste como los sentidos de humor, el temperamento, las intenciones y la motivación, así como nos marca que en una forma como que más avanzada permite que un adulto hábil pueda tener esa capacidad o esa habilidad, como bien lo dice, de poder leer los deseos o intenciones de una persona, aún así, sin que esa persona haya hecho razón de sí mismo, así como poder leer su expresión corporal sin la otra persona haberlo dicho o simplemente lo hubiese ocultado. Y teniendo relación con la intrapersonal se refiere como en ese conocimiento de uno o otros procesos relacionados con la confianza, y la automotivación, que en esta habla sobre los conocimientos y aspectos internos de una persona, así como el acceso de su vida emocional como una gama de sentimientos, y que en esta tengan como que la capacidad de efectuar y de discriminar como que esas ciertas emociones, por lo cual tienen que como finalidad deben de darle como un cierto nombre y ponerles una cierta atención o recurrir a ellas para que estas puedan ser como ese medio de poder interactuar y orientar las propias conductas. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Gracias a este tipo de inteligencia somos capaces de reconocer diferencias entre especies, grupos de personas o objetos, así como también entender cómo se relacionan entre sí. Se desarrolló en los tiempos de los seres humanos, cuando la supervivencia dependía del reconocimiento de especies útiles y peligrosas, así como también la observación del clima y pues ampliar el abanico de recursos disponibles para su alimentación. Las principales habilidades que representan a una persona con inteligencia naturalista es que se categoriza especies, analiza y comprende el comportamiento de los seres vivos, así como también descubre nuevas especies. Utilizamos principalmente esta inteligencia cuando observamos la naturaleza o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Principales ejemplos es que las personas se preocupan por lo que es el cuidado del medio ambiente y pues tienen contacto con la naturaleza, al igual que les interesa investigar o explorar y descubrir nuevas especies y sus comportamientos. La inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual, es la capacidad que tiene cada persona para visualizar, formar y representar diferentes ideas o imágenes mentales desde diferentes ángulos. Se relaciona principalmente con la rotación de los objetos en la mente, que dan como resultado a una imagen mental que se forma en base a lo que perciben nuestros sentidos, ya sean colores, líneas, formas o figuras. Proviene de un conjunto de habilidades abstractas y analíticas que van más allá de los sentidos sensoriales. Nos permite resolver acertijos, comprender mapas y trabajar en proyectos de construcción o ingeniería. Las personas que destacan en esta inteligencia tienen la capacidad que les permite
mapas, dibujar o detectar detalles. Se desarrolla principalmente en el cerebro derecho, que es en donde el cerebro está encargado de las emociones, el pensamiento creativo y el arte. Algunas profesiones que se relacionan son los diseñadores, fotógrafos, pintores y arquitectos.